asambleísta Cecilia Jaramillo. Señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, a nombre de la bancada del Movimiento Popular Democrático me permito formular algunas de las sugerencias respecto de esta ley tan importante que estamos tratando. Una primera consideración general que se plantea respecto del proyecto de ley es que contiene una cantidad de elementos que son demasiado generales y que no permiten, como lo establece precisamente este objetivo de la ley, establecer de manera clara no solamente los procedimientos, sino también el cumplimiento de los objetivos que están planteados en los artículos primeros. De tal manera que queremos plantear entonces algunas de las observaciones a fin de que se puedan procesar y se pueda perfeccionar este proyecto de ley. Así tenemos que en el artículo 3, en lo referente al ámbito de aplicación, nosotros sugerimos que también se debería incluir en todo el procesamiento de la información toda aquella que se recoja respecto de organismos internacionales que están trabajando con datos de importancia, como por ejemplo el ACNUR, que tiene cifras de refugiados y desplazados y que últimamente en nuestro país tiene un peso muy importante. Nosotros sabemos que por efecto del Plan Colombia, por todos los procesos que se están dando con el vecino país de Colombia, vemos efectivamente que hay un número muy importante de personas que están ingresando a nuestro país y que lógicamente necesitamos que esa información pueda ser sistematizada y procesada. Respecto del artículo 4 sobre la obligatoriedad de la ley, aquí también coincidimos con el honorable Moncayo en el sentido de que se habla de una ley en general, pero estamos especificando esta ley. Es esta ley, en definitiva, la que debe determinar los elementos que constituyen la obligatoriedad en el cumplimiento de esta cuestión. No se puede dejar a discreción que cualquier tipo de datos o cualquier tipo de información puedan procesarse o dejarlo también para que dentro del reglamento pueda ser establecido tal vez de una manera que no corresponda al espíritu de la ley. Este artículo también consideramos que es sumamente peligroso si es que no se establece con claridad todos los aspectos que debe contener la ley, porque debe aclararse en su redacción que los funcionarios... Le interrumpo, asambleísta, disculpe un segundo. Sí. Nuevamente a los señores de tecnología, es un ruido que estorba, está con demasiado volumen, por favor, señor secretario, haga arreglar. Gracias, Continúe. gracias. No debe haber formas o procesos de interpretación al antojo o al libre albedrío de los funcionarios, sino que debe establecerse de manera muy clara los procedimientos a ese efecto. También establece una peligrosidad en el sentido de que si no existe una información completa o esta información es mutilada, también constituye un peligro efectivamente que afecta los derechos establecidos en la Constitución en el capítulo de los derechos de protección. En el artículo 5 también creemos que no es suficiente que se establezca algunos elementos en la responsabilidad del manejo de la información, sino que también debe establecerse que acarreará responsabilidad penal, pues el cometimiento de actos que implican un manejo inadecuado de una información obviamente constituiría un delito contra la fe pública. En lo que respecta al artículo 25, en el texto, en esta parte que señala, en uno de los incisos, cuando se habla de personas que correspondan, es una frase también sumamente ambigua y puede prestarse para que esas licencias puedan ser entregadas a cualquier persona. Y si bien es cierto que solo se habla de la licencia y no de la información, es importante que se establezca con exactitud a quienes se le podría conceder esa licencia. Esto también está afectando de manera directa
al artículo 19, digamos artículo 66, numeral 19 de la Constitución Política, y obviamente estos son elementos sumamente importantes que tienen que estar contemplados en este proyecto de ley. En el artículo número 31, que se habla sobre el nombramiento, nominación del director, que está planteado por el Consejo Nacional, digamos que está planteado que se elija por parte del ministro de Telecomunicaciones y Tecnologías, nosotros planteamos que también el director debería ser elegido por el Consejo Nacional de Transparencia y Control Social, y que igualmente los requisitos que tengan sean requisitos mucho más rigurosos, porque en definitiva tiene que manejar una serie de información muy importante que no puede ser establecida de manera así muy general. También tiene que establecerse en este capítulo elementos mucho más claros respecto de la rendición de cuentas y de cómo se va a proceder al seguimiento del cumplimiento de las funciones. En cuanto al artículo 34 del régimen económico y financiero, que solamente contiene ese artículo del capítulo quinto y referido solamente a los aranceles, también creemos que es sumamente limitado, porque no solamente se trata de establecer los aranceles para el procesamiento de esos datos, sino que es necesario que el Estado asuma como una responsabilidad estratégica el poder proveer de los recursos suficientes a fin de que no solamente se procese de aquí para adelante, sino que se recupere toda la historia de los datos y de la información que forman parte de nuestra propia historia, de nuestra propia identidad, de todo lo que somos los ecuatorianos y ecuatorianas. En cuanto en esta disposición transitoria tercera, nosotros planteamos que debe incluirse en este presupuesto también un rubro importante para precautelar los archivos físicos. Yo creo que hace pocas semanas, pocos días, pudimos observar el estado calamitoso en el cual se encuentra el archivo del registro civil, y lógicamente eso tiene que ser recuperado de muy buena manera. Por ejemplo, están en riesgo tarjetas de índice y partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, de defunción, etcétera, y eso amerita entonces que el Estado, que el Ejecutivo concretamente pueda establecer un rubro específico para que se pueda generar un proceso adecuado al respecto. Estas y otras, acotaciones que podamos hacer, vamos a pasar por escrito con algunas ampliaciones a lo que ya está circulando aquí en la Asamblea. Pero quiero también aprovechar este espacio y este momento, señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, como maestra universitaria, para poder expresar el rechazo y el repudio a la vil represión que se está haciendo en estos días a toda la acción desarrollada por el magisterio ecuatoriano, por los jóvenes estudiantes secundarios y universitarios, y plantear que esta asamblea se pronuncia. ¿Cómo es posible, señor presidente, que estén detenidos más de 65 jóvenes, más de 65 maestros y maestras? Hoy mismo acabamos de tener la denuncia que el estudiante del Colegio Central Técnico Marco Rivas fue herido de bala hace pocos momentos en las inmediaciones del Colegio Central Técnico. No es posible que aquí se trate a los luchadores y a las luchadoras populares como que fueran vulgares delincuentes, solamente por el delito de salir a protestar y manifestar su indignación y el cumplimiento de sus derechos. Son campesinos, son maestros, son jóvenes, pero también queremos coherencia en la acción de esta asamblea, porque la asamblea no puede legislar con los ojos vendados a lo que está sucediendo afuera. No puede ser que discutamos leyes mientras afuera y en todas las provincias
todos los sectores populares se pronuncien con indignación frente a los hechos que están sucediendo, frente inclusive a opiniones y a planteamientos de leyes que no corresponden a las aspiraciones del pueblo y que están contrariando la propia Constitución. Por esta razón, nosotros queremos plantear, señor presidente, y a esta Asamblea, que se exhorte al presidente de la República para que tenga una coherencia y que se llame efectivamente y se proceda a un diálogo que permita integrar de manera democrática a todos los sectores sociales y poder efectivamente construir ese país de justicia, de equidad, de igualdad, que no es patrimonio de una persona, sino que es patrimonio de todo el pueblo. Muchas gracias.